terminar este mes, no los temas, sino este mes con este viernes. Y le voy a suplicar que abra su Biblia, la carta a los Hebreos. Todos abran su Biblia. Si usted trajo una, ábrala en la carta a los Hebreos. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos vamos a estar estudiando. Antes hacíamos charlas matrimoniales y era un evento especial, a veces hasta se cobraba, o temas familiares, como otras iglesias hacen, también cobran. Acá no queremos cobrar, sino que queremos hacerlo así, apartar un poquito algunos temas y luego enfocar temas que nos interesen a todos. Eso es lo que pretendemos. Vamos a leer capítulo 11 de la carta a los Hebreos, comenzando con el verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay una gran responsabilidad, y muy grande la responsabilidad del pueblo de Dios con respecto a su familia. Si es grande la responsabilidad, el pueblo que no es de Dios, ¿cuánto más el pueblo que es de Dios? Porque inmediatamente que nosotros los padres y las madres fuimos alcanzados por la gracia de Dios, por la fe, significa que lo que nacerá de ese hogar está en grave compromiso con Dios. Porque los padres no son cualquier persona, son hijos de promesa. Hijos de promesa porque ellos no buscaron a Dios, Dios los buscó a ellos. Nadie puede decir que en el mundo va a andar caminando buscando a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Y nos busca porque nos vio en su promesa del principio. Por esa razón digo que los hijos de matrimonios que están bajo promesa, tenemos los padres mucha más responsabilidad el poderlos, voy a comenzar con la palabra moldear, formar, crear, educar. Tenemos aquí en el capítulo 11, y por supuesto es tan relevante que lo encontramos casi lo mismo en el capítulo 2 de Éxodo. Allá el escritor de la carta a los Hebreos lo está poniendo como ejemplo. Acá está como quien dice en el original. Y dice así, capítulo 2 del libro de Éxodo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefacteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carril y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Disculpe que tengo un problema con mi garganta. Muy bien, dije al principio que los hijos nacidos en nuestros hogares son hijos de promesa, por cuanto sus padres son hijos de promesa. Significa que los hijos van a heredar de la promesa lo que los padres tengan, pero esto no es así nomás. Tiene el padre de familia practicar la fe. Y practicar la fe no es un recurso cualquiera. Practicar la fe significa entonces, desde que nace de nuevo, sea el padre o la madre, estoy hablando de un hogar donde ambos son creyentes, que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Desde el momento que nacen de nuevo, tienen que ser orientados a consagrarse inmediatamente, consagrarse para no salirse de la promesa. Esa es la idea, el plan y el propósito de Dios para las familias de promesa. Decimos que amamos mucho a nuestros hijos. Todos los padres les escuchamos decir eso. Amamos mucho a nuestros hijos. No importa el sexo, sea masculino, sea femenino, los amamos. Así es, ¿verdad? Los amamos. Los amamos. Que levante la mano, porque quiero hacer énfasis en eso. Los amamos. Los amamos, de veras. Porque hemos encontrado experiencias por ahí que hay madres que no aman a sus hijos y padres por lo consiguiente. No me estoy refiriendo al engendrador, sino al padre. El hombre que le engendra a una muchacha, a un hijo, ese no es padre, yo le llamo engendrador. Estoy hablando de padres y madres responsables para con sus hijos, porque los aman. Pero volvamos al asunto. Ese hogar formado de padres cristianos consagrados necesitan, si aman tanto a sus hijos, deben de alguna manera tratar de vivir la fe por la cual fueron llamados. Número uno, el hijo va a aprender a vivir como sus padres viven. Estoy hablando de padres creyentes de promesa, no estoy hablando de gente religiosa. El religioso enjuicia al hijo por cada falta que comete. El padre rebalsa de amor y se acerca a su hijo para prevenirle
Oiga esto que es interesante, para prevenirle consecuencias mayores. Disculpe que si yo dejara tiempo para preguntas, pues van a haber madres solteras que van a saltar. No sé si habrán padres solteros, es escaso y raro los padres solteros. Yo sé que sí. Y tampoco estoy hablando de padres y madres divorciadas, ni dejadas, ni abandonadas. Ese no es el rol de Dios. Esos son fenómenos que aparecen en el camino. Eso significa que en la juventud hay que esperar, especialmente el hombre, cierta madurez para poder entrar en este compromiso, mayormente si es cristiano. Es un compromiso de veras. No toleramos que se viole ese pacto que se hace a veces. Cuando una pareja se presenta delante de Dios, y ahí tengo problemas con mi garganta, hace el pacto, hace promesas delante de Dios. Lamentablemente, estos pactos, estas promesas que se hacen, no son muy tomadas en cuenta por la falta de la seriedad cristiana que la pareja a veces debiera de tener y no la tiene. No respeta el pacto. El pacto es para respetarlo. Inclusive se respeta con la venia de las autoridades civiles, que en realidad son las que legalmente casan. Pero a veces subestimamos la presencia de Dios en los actos que se hacen cuando estamos bendiciendo una pareja. Muy bien, voy a comenzar. Ejemplo, la historia de Moisés. La historia de Moisés no está en balde en la Escritura, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. La historia de Moisés nos conduce a un paso más adelante de la relación que debe de haber entre padres e hijos. Y hay el ingrediente ese que es bastante importante, que se llama fe. Por la fe, dice Hebreos, ¿qué sucedió? Por la fe vieron que el niño era hermoso. Dígame, ¿qué padre de familia o especialmente qué madre dice, mi hija es fea, mi hijo es feo? ¿Quién dice eso? Los que dicen son los demás. Los que dicen, después el niño puro monito, dicen los demás. Pero pregúntele a la madre, dígale si es monito el niño. Le va a decir, no, no es monito, es bonito. ¿Por qué dice que es bonito? Porque el amor que le tiene la madre a ese niño es superior a cualquier concepto que tengan las personas de ese niño o de esa niña. Vemos aquí uno de los poderes más grandes que existen en el hogar, se llama amor. Amor. Pero fíjese que la carta a los Hebreos no dice de ninguna manera, por amor vieron al niño que era hermoso. No dice, por la fe. Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. ¿Ve? La fe. Porque la fe cubre multitud de defectos y faltas. Yo no creo que Moisés haya sido perfecto, pero su madre lo ve a través de la fe, porque eso es lo que dice Hebreos. Entonces la fe está todavía más arriba que el amor de una madre. No lo puedo poner abajo. Porque en el aspecto del amor a veces hay cierto tambaleo. Cuando el niño crece o la niña crece, el muchacho crece, a veces ese amor es tambaleado, depende del comportamiento del muchacho. Y el comportamiento del muchacho va a depender
de la formación de la conciencia que el padre o la madre le dé. Con mayor razón, estoy hablando de conciencia, son términos que hay que saberlos manejar. Pero si lo maneja por la fe, el niño va a ser alcanzado por la fe, porque su madre vive en la fe de la promesa de Dios, y el niño, lógicamente, se va a moldear a esa fe de su madre y de su padre. Vemos la carta entonces, vemos la carta a los hebreos que habla de fe, mientras que el libro de Éxodo nos habla muy naturalmente, allá se hace énfasis de la fe, porque la carta de los hebreos está escrita para nosotros y pone a Moisés y todo lo que sucedió como ejemplo para que tomemos copia cómo podemos nosotros esconder a nuestros hijos en la fe. Oiga lo que estoy diciendo. Esconder a nuestros hijos en la fe desde que son pequeños. Cuando yo digo esconder en la fe, es porque la madre de Moisés desde el principio escondió a su hijo. Hizo una canasta con horquilla de junco, note, la preparó bien, porque los niños estaban siendo eliminados, porque Faraón, el rey, temía de que las hebreas, que eran más robustas y tenían mejores hijos, ya lo había notado Faraón, ya lo había notado todo Egipto, que las hebreas y los hebreos eran más robustos y procreaban con más facilidad. No necesitaban cesárea porque no había en aquel tiempo. Eran buenas para dar a luz robustos porque ellas eran robustas. Pero la robustez viene porque eran mujeres llenas de fe y los hombres eran llenos de fe. Esconden el niño, para mí, esconden el niño en la canastilla y lo dejan ir en el río Nilo. Las aguas lo llevan porque visualizaron que la princesa salía de tiempo en tiempo a lavarse o a bañarse al río. Y la idea, mire, la fe sin obras es muerta. Fe, y ponen el niño en el río y el río lleva a donde está la princesa. Cuando la princesa lo abre, él lloraba y dice que lo vio muy hermoso. ¿Y quién no quiere ser madre de un niño hermoso o madrastra de un niño hermoso? Lo tomó para sí. Pero todas estas cosas que están sucediendo es porque sus padres son herederos de la fe. Eso lo dice la carta a los hebreos, para nosotros. Los padres en esta generación es muy lógico y muy natural que se esmeren en la crianza de sus hijos. Algunos cristianos, voy a decirlo, lástima, tienen el tiempo suficiente para criar a sus hijos. Otros, aunque sean cristianos, no tienen el tiempo para criar a sus hijos. Cuando estoy hablando de criar a los hijos, no estoy hablando de enseñarles a los hijos. Crear es formar un carácter y naturaleza de acuerdo a la fe de la pareja. Hay mucha preocupación por el qué tener, porque teniendo se educan bien los hijos. Pero ¿cuántos hemos mandado a nuestros hijos a ser educados, pero no los hemos moldeado, formado su carácter ni su propia naturaleza?
No hemos tratado de cambiar esa naturaleza adámica por la otra naturaleza, la adámica por la naturaleza divina. Los muchachos no pueden cambiar de una naturaleza humana, naturaleza adámica, hacia la naturaleza cristiana por el hecho de que los padres solo quieren enseñar, pero no quieren vivir la fe. Cuando el hijo ve que el padre y la madre viven la fe, ellos también van a vivir la fe. El muchacho y la muchacha, porque eso es lo único que van a conocer en la casa. Pero cuando se obvia la fe, entonces no se esconde el muchacho en la fe, sino que más bien se lo revela al mundo desde el principio, porque ese tipo de mundo es el que vive su madre y su padre. Y por eso tenemos ese gran desplome o derrumbe, que usted va a ver las pandillas, la mayor parte de ellos, ya uno se asombra cuando tiene noticias, un niño de 13 años, de 12 años, manejando una AK-47. Válgame Dios. Válgame Dios. Y ahí, disculpe, ahí hay serios problemas, va a causar serios problemas ese tipo de personas. Ahora, pero digámoslo de una vez, eso es natural en el reino natural. En el reino satánico eso es muy natural, pero en el reino de Dios no debe ser así. Asombra, asusta, no que que haya mucha delincuencia en Honduras, nos asusta que hay delincuentes que fueron cristianos. Nos asusta que hay delincuentes que pasaron por una iglesia. Y esos delincuentes que pasaron por una iglesia han de haber sido hijos de padres cristianos. Eso es lo que nos preocupa mucho. Como que la iglesia no está en una balanza para poder contrarrestar esa influencia. Lógicamente usted mira, los creyentes activos de las iglesias producen mejores hijos. Cuando digo los activos es que les interesa la palabra de cabo a rabo, desde el principio al final. Están anuentes a los estudios bíblicos. Los hijos de esos padres no solamente están siendo alimentados espiritualmente por la palabra de Dios y alimentados por Dios, sino que también sus hijos están siendo alimentados. Hay una tremenda diferencia entre el padre que continuamente asiste a los estudios bíblicos y el padre que falta demasiado. Pues dice que está muy ocupado en sus negocios, en sus tareas, en esto y en lo otro. El problema es bastante serio y no nos gustaría llegar a ese extremo. El día que el Señor viniera y apretara a la iglesia como la apretó desde el principio. Cuando empezaron en la iglesia a surgir grandes problemas, fue cuando el pueblo de Dios, la iglesia, buscó más a Dios, clamó a Dios, porque se sintieron que no estaban protegidos, que no estaban cercados como estaban cercados sus antepasados. Estaban cercados por la gracia de Dios, en la protección de Dios. Algo que quiero contar, que a veces no me gusta mucho, pero no se trata, quiero que limpiemos nuestra mente, que no se trata por por ufanarme, su servidor no se quiere ufanar, no acostumbra a eso, pero que es una realidad que puede servirle a alguien. Una vez yo estaba asistiendo a cierta iglesia y siempre he sido muy puntual y muy insistente en los cultos. Y vaya que cuando uno, se lo voy a decir, no es por interés particular,
Pero cuando uno es insistente en los cultos, consigue mucho. Yo le voy a decir por qué. Bueno, esa noche de un culto, a mí, de alguna forma, yo me sentí como todos los días en el culto, alabando al Señor y todo lo que se hace en el culto. Pero cuando vino la predicación de la palabra, el mensaje, no ha habido mensaje que no recuerde que haya sido totalmente para mí, desde el principio hasta que se finalizó. Y cuando finalizó el predicador el mensaje, dijo, si alguien está aquí en estas condiciones, que pase enfrente. El asunto es que el llamamiento no era solo para mí, sino que era para mi familia. Los muchachos que teníamos entonces, hasta entonces no estaban todos, me acuerdo yo, pasamos al frente. Y entonces nos metimos debajo de esa palabra de esa noche y la creímos como que es una palabra verdadera. Y puedo decirlo y testificarlo, que hasta el día de hoy permanecemos metidos en la palabra de una noche. Un mensaje de 45 minutos nos ha cubierto más de 30 y pico de años. Bueno, eso es lo que yo creo, pienso, por mis experiencias de donde he venido caminando. Oiga esto. Le voy a decir, Riley, qué fue lo que pasó. Esa noche el predicador habló de la seguridad, de protección, de seguridad. Y como dije, yo estaba en temores. Mire, yo estoy en tremendos temores porque mis padres fueron religiosos. Uno de una forma, otro de otra forma. Inclusive mi padre fue pastor, mi madre se identificaba como evangélica, como cristiana, pero de cierta religión, era religiosa, porque no vivía la fe. Mi padre, aunque era predicador, tampoco no vivía la fe que debía de vivir. Como ve, uno puede ser cristiano, pero no vivir la fe que se debe de vivir, no vivir conforme la fe de la promesa de Dios. El mensaje fue claro. Para que nos tocara y pasáramos, nosotros creímos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que esa palabra era nuestra y que Dios nos estaba hablando. Para mí, es la vez que Dios me ha hablado por mucho tiempo. 45 minutos me estuvo hablando Dios. Y yo dije, esta palabra es verdad y va a suceder. Y a través de los tiempos empezaron a verse situaciones bastante fuertes. Y ahí estaba la fuerza, la seguridad y la protección del mensaje. Las veces que entramos en peligros, o para quitarnos la vida, como para tener sendos problemas, máxime con un carácter bastante alterado que yo tenía, era como para de una vez. Imagínense, una vez un hombre en el trabajo dijo algo de Cristo, vine yo, salí corriendo a defender al Señor, le di vuelta al hombre y le iba a dar con una tabla en la cabeza. Y perdone, pero no es la fama. ¿Y qué es eso? Gracias. Es que le vi como Coca-Cola y a mí me daña la Coca-Cola. Entonces el hombre ese era un graciano, uno de esos inditos que no amagan. Se levantó sacudiéndose la ropa y me dijo, para decir algo, me dijo, alístate porque el lunes te mato. Me dijo el compañero que estaba ahí, me dice, ese no amaga. Y me dijo, a los hombres no se les pega, se matan. Y yo dije, cuando todavía estaba en la influencia de mi carácter, hacía lo macho que creemos que somos la mayoría de los hombres latinos, no solamente hondureños. El día sábado, eso fue un día viernes, el día sábado, cruzando el bulevar en su carro, mire, vino un carro y atropelló su carro, le dio en la puerta donde venía un compañero y el otro extremo, al lado izquierdo, él iba manejando, como quien dice así, le pegaron aquí en la puerta y el muerto fue el chofer, fue el hombre que me había amenazado. Y cuando yo me di cuenta que él había muerto, dije, si es cierto, el lunes me iba a matar este hombre.
quién lo quitó primero. Y lo extraño es que llegaron las autoridades, le golpearon la puerta aquí. El muerto debiera decir el que viene aquí, el compañero que va al lado derecho, porque él va manejando al lado izquierdo. El muerto debía ser este, pero el muerto es este. Y cuando lo levantan y le ven golpes, no tiene ni un golpe. ¿Qué le parece? Entonces el mensaje para mí ha venido continuando a mi favor. 45 minutos, el tiempo donde más largo me ha hablado Dios. Digo más largo, fueron 45 minutos, pero más largo porque nos ha protegido desde entonces. Amén, 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 amén. Moisés está amenazado. Es un niñito, acabó de nacer 3 meses. Pero el gran problema es que es hijo de una hebrea, de padres hebreos. Y el niño no cabe en Egipto. Hay que eliminarlo. Según el faraón, según el rey, hay que eliminar a todos los varoncitos. Número 1, Dios les da habilidad a las parteras y les da sabiduría para esconder cuando había orden del rey que cuando naciera una niña la dejaran, pero cuando nacía un varón había que matarlo. Pero las parteras inteligentemente cuando nacía un varón lo escondían. ¿Cree usted que hay algún movimiento de parte de Dios allí? El que estén escondiendo las parteras que no eran ni siquiera hebreas, escondiendo los varoncitos. Porque el faraón le tenía miedo que el pueblo fuese más grande que ellos y en vez de gobernar ellos a los hebreos un día los llegaran a gobernar a ellos. ¿No le parece que es la misma treta del diablo? Que ahorita está en este tiempo, está eliminando varoncitos. Mire, usted no, la Biblia dice que conozcamos las maquinaciones del diablo. ¿Usted no cree que Satanás está bastante interesado en que los varones de la iglesia sean más? ¿Qué digo más que? No hay las palabras porque todas serían ofensivas. Somos más dados los hombres a la mundanalidad que las mujeres. Porque las mujeres buscan más a Dios. Lo estamos notando en todas las iglesias. En todas las iglesias siempre las mujeres son más. Pongámosle que las mujeres son más y son más robustas. No para lo que usted está pensando. No para lo que usted está pensando. Sino para traer hijos. No estoy diciendo de hijos concebidos. Es más el volumen de las intercesiones de las mujeres en la iglesia que las intercesiones de los hombres. Los hombres pasamos muy ocupados. Sobre el hombre va la carga, la responsabilidad de la casa. La mujer busca, no es que tiene más tiempo, busca más tiempo para estar en comunión con Dios. La mujer quiere venir más a la iglesia, el hombre cuando hay chance la trae, cuando no la deja venir sola. Porque somos responsables de la familia. ¿Lo nota? Bueno, número 2. Las madres saben esconder a sus hijos más que los hombres, esconderlos en la fe. Los esconden en la fe porque es el único. Oiga bien esto, voy a tomarlo como que si la fe fuera un lugar. Es el único lugar donde el diablo no puede irrumpir. Faraón no pudo con la fe de los hebreos. A pesar de que eran más, el faraón eran, los egipcios eran más, porque no los dejaron crecer en su territorio. Pero hay un asunto que es importante
nos demos cuenta que toda la nación de Egipto se tambaleó por causa de unos cuantos hebreos que habían adentro. Se tambaleó. Perdieron sus primogénitos, perdieron sus ganados, casi pierden su país, perdieron sus sirvientes, casi lo perdieron todo por causa de una minoría. Y los hebreos eran minoría. Pero los hebreos tenían un arma poderosa que se llama la fe. Si la iglesia no esconde, si la iglesia como madre no esconde a los hijos en la fe, si los padres de familia, si las madres no esconden los hijos en la fe, como quien dice, esconder en la arquilla de junco, el diablo los va a matar. Apliquemos este pensamiento al tiempo que estamos viviendo. Vamos a ver. Una preocupación tremenda en algunos hermanos, y qué bueno que hay gente preocupada por la juventud, magnífico. Qué bueno que se piensa en charlas, que se piensa en esto, que se piensa en lo otro, y ahí están los padres nerviosos por causa de los celulares. Ahora hasta pueden manejar internet a través de los celulares, y ahí están pendientes, hermano, ahí están, mire, yo no me preocupo por eso, ¿sabe? Y el padre de familia, la madre, no debía preocuparse por eso. Si el padre y la madre de familia lo está escondiendo a sus hijos en la fe, no hay problema. En la casa, de alguna manera aprendimos a manejar la televisión. Todavía Lorena grande, cuando había una escena romántica o una escena inmoral, inmediatamente ella sola cambiaba. Porque decíamos no cambiar, no envenenar nuestra alma con escenas pornográficas y con cosas que no convienen. Porque se vive la fe. Al vivir la fe, cuando uno vive la fe, uno se siente protegido por la fe, pero hay que hacer algo. Por ejemplo, apagar el televisor cuando las escenas no son escenas edificativas. Que no vayan a manejar el internet los muchachos del teléfono, eso no es problema. Hay que esconderlos en la fe para que no chateen cosas reñidas, dañinas, que les pueden envenenar el alma. Pero el problema está aquí, que si el padre y la madre no viven esa fe, les va a ser muy imposible lograr esto. ¿Por qué? Porque no los moldeó desde pequeños. Ya grandes se nos van de la mano, es desde pequeñitos, a los 3 meses. Perdone, yo no digo que no exista un milagro. Dios puede alcanzar a un joven ya grande y hacer un milagro y nacer de nuevo y odiar el pecado. Sí lo puede hacer. Claro que sí. Pero la responsabilidad de los padres, como es un tema familiar, debe de ser esconder nuestros hijos en la fe. Ahora, ¿cómo va un padre de familia, una madre de familia, a esconder su hijo en la fe si ella o él no vive en la fe? Si no la conoce, no sabe qué es. ¿Cómo va a proteger a su hijo, a su hija por la fe si la madre, si el padre no vive en la fe? Vive religiosamente, vive en la religión, pero no vive en la fe. ¿Cómo va a ser un padre así? La iglesia se puede matar creando clases, dando clases de esto, a todos los grupos. Pues tenemos, ¿cuántas clases tenemos en la iglesia? Y ahora tenemos clases de adultos los domingos. Estamos tratando de poner una clase para los recién llegados a la iglesia. Nos está costando. ¿Quiere poner clase a la tercera edad? Queremos valorar a los de la tercera edad, porque son seres humanos. Protegerlos también. Dice que guardemos el escudo de la fe.
¿Sabe lo que es la fe? Es un escudo de protección contra los dardos encendidos de fuego del maligno. Porque el blanco del joven, del hijo, de la hija, es la mente. El diablo envía dardos a la mente. Muy santo puede ser un hijo, una hija. Pero si no tiene el escudo de la fe, ¿cómo puede apagar y cómo puede poner el escudo para no ser dañado? Interesante, ¿no? ¿Aló? ¿Interesante? ¿Interesante? Yo sé que nos sentimos como acorralados. Yo sé que nos sentimos culpables. Es que yo no estoy viviendo la fe que debería vivir. Mis hijos ya empiezan a vivir su propia vida. Hoy, ¿qué hace la juventud? Están como por cumplir 18 años. Espérese que cumplan 18 años ese muchacho. Y dice, quiero mi libertad. ¿Para qué quiere su libertad si está mal formado? ¿Para qué quiere su libertad si está mal formado? Y está mal formado porque sus padres están mal formados. Sus padres no se quieren consagrar. Sus padres no quieren levantar altar familiar. Sus padres no quieren ejercitar su espíritu. Sus padres no quieren ejercitar la fe. Cuando hace falta la fe, el tiempo nos alcanza y no tenemos tiempo para sacar todas nuestras tareas que debemos de sacar. Mire qué cosas las que hace Dios. Dice que la madre lo tuvo escondido 3 meses. En 3 meses nadie puede darle forma a un niño. Nadie puede formar su carácter. Pero después, ¿qué es lo que hace esta mujer? Trata de ver cómo su hijo vuelve otra vez. Primero porque lo ama. Segundo porque el niño no está formado, no está moldeado todavía. La princesa lo recoge, pero como hay que amamantar al niño, entonces le dice la hermana, y yo le consigo una nodriza y se lo va a dar a la mamá. ¿Qué estrategia, no? Y la mamá lo amamanta, pero no solo lo amamanta, y aprovecha para formarle su carácter. ¿Lo nota? Su conciencia. De ahí lo trabaja. Y miren lo que dice Hebreos, por favor. Ya grande. Por la fe hecho ya grande, Moisés rehusó. Oiga, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, caramba. ¿Acaso no era importante que le dijeran que era hijo de la hija del faraón? Del linaje real. ¿Sí? Sí, linaje real, pero mundano. El linaje satánico. Claro que sí. Rehusó llamarse hija. Negó. Combatió la idea de llamarse hijo de la hija de Faraón. Y un día fue a ver cómo vivían sus hermanos. Y oiga esto, sus hermanos vivían en calamidad, físicamente hablando. Pero no se avergonzó de sus hermanos. Sí había formación en ese muchacho. Sabía que sus hermanos, los hebreos, eran hijos de promesa. ¡Ah! Dios amado santo. ¿Habrá gente en este tiempo así? Que va sin media vez,
se mira el resplandor del horizonte, se vende cualquiera por cualquier precio. Y la hija del faraón era mujer rica, de buen porte, de buena condición, mundanamente hablando. Cualquiera hoy hubiera dicho que tonto Moisés, despreciar las riquezas y el esplendor del reino egipcio por regresarse a sufrir con sus hermanos, los esclavos. Caramba, ¿quién hoy deja el palacio? ¿Quién deja hoy el palacio? ¿Quién deja esa elegancia de palacio para identificarse con sus hermanos pobres esclavos? ¿Quién hace eso? Así a simple vista. Me va a perdonar, pero ese muchacho Moisés le había calado la fe de su madre y de su padre. Dijo, esta es mi raza, estos son mis hermanos. Mis hermanos, aunque estén en esa condición, son hijos de promesa. Y yo prefiero estar con los hijos de promesa, no importa la condición en que estén, que identificarme ser hijo de la hija del faraón. No importa la grandeza del reino, pero sí me importan los hijos de la promesa. Y yo pertenezco a ese pueblo. Yo soy hijo de la promesa. Oiga, se necesita estatura espiritual para hacer eso, para hacer ese cambio, para poder despreciar toda la riqueza, toda la belleza, toda la grandeza de Egipto, toda la grandeza del reinado. Se necesita mucha fe para decirle no y bajarse e ir a vivir con sus hermanos esclavos. Dice que se sostuvo, como viendo al invisible. El hijo de promesa tendrá un escudo toda la vida, y yo creo que toda la eternidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, porque Él me guardará de los lazos del cazador y de la peste destructora. No vendrá plaga que toque mi morada. El de la promesa tenía este concepto que él era uno de los herederos de la promesa. No lo apantalló, como decimos hoy nosotros, la grandeza del palacio y el reino egipcio. Eso significa que no le apantalla nada de las tretas de Satanás de hoy en día. Al que es verdadero hijo de promesa, no le apantallan las grandezas de este mundo. Y Señor, no va a vivir conforme viven los similares que están tomados por el reino de Satanás, del faraón de este tiempo. Ya pueden tener su computadora, su buena computadora, su buen celular, y pueden andar ahí con los demás, pero si es hijo de promesa, va a tener temor reverente para no hacer cosas que dañarían su promesa. La religión solo mira hasta donde muere el individuo. La iglesia de Cristo ve más allá en la eternidad. Hay dos pares. Hay dos pares. Hay dos pares. La iglesia y el mundo. Usted tiene que estar en cualquiera de los dos. Yo tengo que estar en cualquiera de los dos, pero solo en uno. O estoy en el mundo o estoy en la iglesia. Usted también, o está en la iglesia o está en el mundo. Usted no puede estar en los dos. Usted no puede tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Usted no puede. No se puede. O estamos en un lado o estamos en el otro. ¿De acuerdo, verdad?
¿De acuerdo? Aceptamos el reto. O estamos en la iglesia de Cristo, no estoy diciendo en la iglesia de las cuatro paredes, estoy hablando de la iglesia universal de Jesucristo. ¿Estamos en Cristo o estamos en el mundo? En el mundo está la fuerza babilónica. Y si usted se fija, en Génesis aparece el pueblo de Dios y aparece Babel. Y el dominio que tenía Babel sobre la humanidad era que todo pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal. El que pertenece al mundo, de continuo su pensamiento está en el mal. ¿Cómo hacer el mal? Para ganarle ventaja con el mal. Esa es la treta número 1 de Satanás. Y usted la mira en Apocalipsis capítulo 21, usted va a encontrar ahí la nueva Jerusalén llena de la iglesia de Cristo. Y Babilonia, la blasfema, la corrupta. Por eso digo, o estamos en Babilonia o estamos en la iglesia, en la nueva Jerusalén. ¿Cuál de las dos escojamos? Escojamos hoy a dónde estar, en Babilonia o en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén ahorita está en diminuto porque es la iglesia de Cristo. Fíjese. El Rey de Reyes y Señor de Señores, capítulo, creo que lo vimos esto el jueves y me llamó mucho la atención, que me ha impregnado fuertemente esto. El capítulo 21 de Apocalipsis, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existió. Quiero hacer esa cuestión. Mire, el Dios está en su cielo. Hago la referencia de su cielo porque es el cielo nuevo, no es este cielo. En su cielo, Dios está en su cielo. Nosotros, sus hijos, estamos ¿dónde? En la tierra. Mientras todo el mundo está diciendo ahorita que al morirse quiere irse para el cielo, Dios está diciendo: quiero irme para la tierra. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Todo creyente que se muere dice que va para el cielo. Pero Dios dice que quiere ya no estar en el cielo, que es aburrido estar con los ángeles. Los ángeles no son su creación como lo es el hombre. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles, por muy bellos que sean, no son hechos a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles dejan todo por admirar la obra de Dios, que son sus hijos, los hijos de Dios. Y Dios quiere venirse del cielo a la tierra. Es exactamente lo que pasa con Moisés. Un Dios, si la tierra así como está, de contaminada, la comparo yo con una chocita de Manaca, Dios quiere venir corriendo para estar en la chocita de Manaca. Dios con toda su gloria en su cielo, rodeado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, quiere dejar el cielo por venirse a esta choza de tierra, así como la tenemos, contaminada, para estar con nosotros. Y nosotros queremos irnos para allá. ¿En qué quedamos? En la definición de la Nueva Jerusalén, Él viene a la tierra nueva, para establecer su tabernáculo aquí en la tierra. ¿Por qué mi Dios escogió la tierra como centro del universo? Científicamente como que no está comprobado que la tierra es el centro del universo, pero bíblicamente la tierra es el centro del universo. ¿Pero por qué? Porque aquí está su creación. ¿Y sabe quién es su creación? Usted, sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues aunque estemos en una champa, ahí va a venir a estar con por amor. Porque hay quien sí ama de veras, es Dios, y quiere estar cuanto antes con nosotros, que somos sus hijos. ¿Aló?
Porque si nosotros somos sus hijos, es que fuimos predestinados, dice Efesios, para llegar a ser hijos de Dios. Ah, pero hay que llegar, ahí está la consagración. Cuando los hijos nacen de un consagrado, de una consagrada, de una pareja consagrada, sus hijos no solamente son bendecidos ellos, sino que bendicen a los demás. Son una bendición, no solo a ellos, sino que bendicen a con cuantos tenga relación esos benditos. Por eso es que los padres de la iglesia primitiva no toleraban que los hijos se asociaran con cualquier persona. Y por eso es que nuestros viejos, nuestros abuelos, también lo evitaban. Cuando yo llegué a la iglesia, llegué con mucho entusiasmo y bien tocado por el Señor. El Señor me había dicho, y cuando llego a la iglesia se acerca un hermano que todavía está aquí en San Pedro Sula y me dice, lo veo que usted está muy entusiasmado con el Señor. Le digo, sí, es que nunca había experimentado lo que estoy experimentando. Me dice, sí, pero yo quiero darle una recomendación en la iglesia. Me dice, mire, aquel hermano que está allá, no voy a señalar a nadie porque va a ser que se siente eludido. Aquel hermano que está en la camisa azul, no se junte con él porque es un pícaro. Aquella muchacha que está allá, mire, falda tal, blusa tal, no se junte porque es una pispireta. Aquel viejo que está por ahí, mire, tenga mucho cuidado con él porque es mañoso. Aquel otro joven que está por ahí, mire, pero mire, allá está aquel de camisa color blanca, júntese con él. Aquella muchacha que está ahí, mire, la está viendo, blusa amarilla, sí, ajúntese con ella. Aquel señor, mire, que está ahí, ajúntese con ella. Yo me quedé asustado, dije, ¿cómo es posible que en la iglesia hayan buenos y hayan malos? ¿Y cómo es posible que una persona que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia los conoce bien a todos? Pero fíjese que al principio me quise turbar y dije yo, ¿cómo es posible que en la iglesia haya gente así? Entonces, después entendí, dijo, mire, el hermano tiene una buena intención conmigo, porque me está diciendo con quiénes puedo relacionarme y con quiénes no puedo relacionarme. ¿Usted quiere renovar sus votos de fe para continuar abajo de la promesa de Dios? Renuncia a ciertas amistades, aunque estén en la iglesia, que no le estén causando bien. Qué recomendación más seria la que estoy dando, ¿verdad? Pero usted quiere crecer en la fe, renuncia a ciertas personas, ciertas compañías. Y si la mala compañía es su papá, por favor me lo pasa a la oficina para que hablemos. Y si su mamá más la compañía, por favor me la pasa a la oficina para que hablemos. Amén. Amén. Padres están escondiendo a sus hijos en la arquilla de junco para salvarlo y que no se ha muerto por el faraón actual. Está escondiendo a su hijo, a su hija en la fe, porque es hija de promesa. ¿Aló? ¿Está preocupado usted porque estudie a su hijo o su hija? Magnífico, es un padre responsable. Felicidades. Pero le está formando su carácter. ¿Cómo está formándole sus hábitos al muchacho, a la muchacha? ¿Qué clase de hábitos tiene? Los hábitos uno los adquiere en la casa de sus padres. Son buenos hábitos los de los padres. Van a tener buenos hábitos los hijos. Pero buenos hábitos no se puede tener fuera de la fe. Hay malos hábitos en padres consagrados, en madres consagradas. Hay malos hábitos. Y esto hay que sentarse un día para reflexionar en la casa, para meditar y tratar de hacer algunos cambios que se tienen que hacer antes de cualquier otra cosa. ¿Por qué yo nunca empujé a mis hijos a venir a la iglesia? Porque es por nuestros hábitos. El hábito mío era de ir a la iglesia.
lloviera, relampagueara, hiciera calor, lo que sucediera. Disculpe, había gente que me visitaba en el momento de la escuela dominical y yo le siento mucho, ¿se va conmigo para la escuela dominical o me visita otro día? Qué descortés su servidor, ¿verdad? Tengan un buen olfato porque en el reino de Dios usted va a adquirir lo que no se puede adquirir de nadie ni de otra. Moisés creció. Y cuando Moisés creció, mira el celo de Moisés. Un día andando por ahí, quiere encajar con sus hermanos, vio que un egipcio estaba pegándole a un hermano de él, a un hebreo. ¿Qué hizo Moisés? Corrió, se le fue encima y lo descuartizó y lo metió bajo la arena. ¿Sí? ¿Qué hizo? Lo descuartizó, lo mató. Lo mató. Salió defendiendo a su hermano. Viene de palacio y está defendiendo a un esclavo. En vez de estar con el egipcio, se fue con el esclavo. Lo mató. Fíjense en algo que es interesantísimo que pensemos en eso. Si yo hablo así sin darle explicación que lo mató, usted va a decir, bueno, los hijos de la promesa matan. Yo les voy a decir una cosa. Al reino de las tinieblas hay que estarlo deshojando poco a poco. Sí, Señor. Y cuando digo matar, para mí en esta altura de la iglesia es definitivamente inhabilitar al diablo en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Debilitar lo más que podamos al enemigo para que no siga causando estragos, problemas dentro de la iglesia. Perdóneme, otra palabra grosera. Cuando el apóstol Pablo discernió que había entre la iglesia de Corinto un muchacho que vivía con la mamá de su padre, dijo el apóstol Pablo: únanse conmigo y yo en mi espíritu y echen al tal de la iglesia, échenlo y entréguenselo a Satanás para que aprenda a no ¿qué? ¿Qué pasó? Parece grosero. Pero cuando los herederos de la gracia, pero cuando los herederos de la promesa se han vuelto tan enclenques, cuando nos volvimos enclenques, que toleramos todo. ¿Y sabe por qué toleramos todo? Porque nos toleramos cosas. Échenlo. Había que echar. ¡Ja! Pero si echamos a la gente que está involucrada, no estoy hablando de cualquier gente, la gente que tiene experiencia y que tiene evidencia de haber sido. Se nos va todo el mundo. No queda ni uno. Y no queda ni uno. Esa iglesia fracasó. No, esa iglesia ganó. Porque está esa iglesia siguiendo los requisitos indispensables que se necesitan en la iglesia. Lo que hizo el hermano: no te juntes con aquel, pero con aquel sí. Deséchelo. Es que tenemos una, mira qué amistad tan linda la que tenemos. Es que, hermano, él me regala, él me hace regalo, él me lleva en su carro, él me trae en su carro, él aquí, es que no lo puedo dejar. Rechácelo, déjelo. Es que me invita a comer de vez en cuando. Deséchelo, métalo bajo la arena, hágalo cadáver, despídalo. Lo va a contaminar. No tarden en seguir hablando como usted. Si es cierto que algunos jóvenes cristianos dicen: ¿qué hubo, loco?
¿Cierto o no es cierto? Esto es contaminación. ¿Cómo se saluda el hermano? Dios te bendiga, hermano. No que hubo loco, tan loco como él. ¿No es contaminación esa? ¿Cuál es el vocabulario del pueblo de Dios? Que la gracia de Dios sea sobre ti. Que el Rey de la Gloria esté bendiciendo tu vida desde el amanecer hasta... ¿Esas son los saludos del creyente? ¿Y que hubo loco qué? ¿A dónde cabe eso? Hay que descabezar esas frases, pero de tajo, con una machete, ¿ves? Con todo y que se la cargue. Me repugna cuando oigo un joven que asiste a la iglesia decir que hubo loco, ya los he escuchado por allí, y hasta como que sirven. Hay que ponerlos en las barbas en remojo para ver qué hacemos con eso, o se los entregamos de una vez al Señor para ver qué hace Él con él. Pero sí va a ser lastimero, porque eso lo toleramos primero en nuestras casas, en las casas. Y una de nuestras nietecitas empezó a decir una palabra un poco rara, fea. Entonces yo vine y la agarré y empecé a disfrazarle la frase. Como tenía en la mente esa frase que era una mala palabra, aunque ella no lo sabía, pero la había escuchado y lo estaba repitiendo. No había formado conciencia del contenido de esa frase. Entonces yo empecé a disfrazarle y le dije, deduzca usted, pita, 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 pita. Repita, 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 peta, 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 peta. Estoy deshaciéndole aquella frase que tenía. Y se le olvidó. ¿Cuánto tiempo dedicamos con nuestros hijos para quitar los malos hábitos y poner buenos hábitos? ¿Cuántos? Cuando vemos un mal hábito en un hijo, ¿qué hacemos? Lo enjuiciamos. Sinvergüenza. ¿Qué frase es la que usted acaba de decir? Sinvergüenza. La voy a castigar. Mire, emitimos juicio en vez de corregir. Cuando la niña quiebra un plato, qué arriada la que le pega usted. Así decimos, ¿verdad? Cuando regañamos a un hijo. ¿Sí? Hasta que hay una muchachita que le dijo a cierta madre de por ahí, le dijo, pero si nunca me enseñases a lavar los platos. La estaba regañando porque quebró un plato, pero nunca le enseñó a lavar los platos. Somos enjuiciadores todos nosotros en la casa, pero no somos buenos corregidores o correctores de los malos hábitos, cambiando los malos hábitos por buenos, malos por buenos, malos por buenos, porque estamos también exteriorizando, expresando que somos hijos de promesa, para que el muchacho vaya igual que nosotros entrando en la promesa. Y cuando entre en la promesa, lo va a ver usted mañana cuando sea grande, no se apartará del camino de Dios. Termino, póngase de pie, porque ya es tiempo. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. Ay, me disculpa. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién llegó a ser? Yo sé que su hijo no va a llegar a ser como Moisés, pero usted lo va a ver la grandeza de la promesa sobre su hija y sobre su hijo. Lo va a ver el día de mañana. No lo va a ver perfecto, pero lo va a ver las señales de la promesa que está sobre sus cabezas. ¿Quiere levantar su mano? Hago un llamado, un pequeño llamado. ¿Estaría en las condiciones usted de ir cambiando, meditar profundamente, reflexionar profundamente sobre esto? Tomar una pequeña copia de Moisés, de sus padres. Seguir leyendo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que encuentra usted la fe. Por la fe fue visto un niño muy hermoso. Por la fe fue protegido de las manos del faraón para ser eliminado. Por la fe nos identificó
con el reino de Faraón. Por la fe prefirió ir a sufrir con sus hermanos. Por la fe lo llevó a reconocer los que son hijos de promesa. Por la fe se metió donde estaban los hijos de promesa. Y por la fe Dios lo engrandeció. Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Repita conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe de saber que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted no puede inculcarle la fe a su hijo, es un candidato para no agradar a Dios. Pero si no agrada a Dios, agradará a otro que no sea Dios. Y Dios es celoso. Levante su mano. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese matrimonio? ¿Cómo está ese matrimonio? ¿Cómo está ese esposo? ¿Metiendo en líos a la esposa? ¿Cómo está esa esposa? ¿Metiendo en líos al esposo? ¿Cómo están esos esposos? ¿Metiendo en líos a sus hijos, a sus hijas? Cuando la hija se va con el novio, con cualquier hombre, hace tiempos la mamá o el papá lo han estado entregando con sus actitudes, con su manera de ser, con sus malos hábitos, con su mala manera de ser. Hace tiempo le están entregando al faraón, porque no vivieron en la fe, para que el muchacho también viviera en la fe. Los padres les trasladamos todos nuestros hijos, les trasladamos el apellido, pero también les trasladamos los que nos gustaría que fueran éxitos. Hay quienes no se ven en sí mismos, pero se quieren ver a través de un hijo. Lo que no lograron con ellos mismos, quieren lograrlo en el hijo o en la hija. Levante su mano. Jóvenes un día van a ser papás o mamás. Lleven la enseñanza adelantada, por favor. Los beneficiados van a ser ustedes. Adulto, puede ser que usted ya se le fueron de la mano a algunos hijos. Ya ni siquiera con usted están en la iglesia. Usted los trajo chiquitos, pero ya no están. ¿No cree que hubo algún problema en la casa? Y sabe, papá, usted es la cabeza del hogar. Y sabe, papá, usted es el responsable. Si se le fue su esposa y sus hijos, analícese cómo está su vida. Si les fue su esposo y sus hijos, analice cómo está su vida. Analice en qué fallamos. Analícese en qué se falló. Analícese en qué se falló. Si se fue el esposo porque no le aguantaba y se fueron los hijos, hoy no se queje que está sola. Hoy no se queje que está solo. No se queje. Porque el matrimonio es para envejecer juntos. El matrimonio es para estar juntos toda una vida. El matrimonio es como una nave en alta mar, con altos y bajos, tempestades, lloviznas. A veces la nave choca con montañas de hielo, a veces casi se naufraga, pero la barca se vuelve a enderezar y sigue navegando. Eso nos toca a todos. Hay que estar preparados para ello. Es cuando se va un hijo y dice: por causa de mi padre dejé la iglesia. Cuando crecen los hijos e ignoran a su Salvador, Jesús. Cuando crecen esos hijos y no conocen a Dios como Padre. Cuando se creen esos hijos y no llegan a la iglesia y que están divorciados de la iglesia. En otra institución no les espera ninguna cosa mejor. No es la universidad la que va a reemplazar la casa.
No es el colegio, no son los doctorados, no son los hombres eminentes. Hay hombres eminentes con hogares fracasados. Hay hombres muy estudiados que han terminado solteros, que han terminado solos, divorciados, abandonados. La universidad no hace la diferencia, es el hogar. Es el hogar de gente creyente, hijos de promesa. La responsabilidad grande nuestra es transmitir la promesa con la cual fuimos alcanzados nosotros. Trasladarle la promesa a nuestra hija, nuestro hijo, cuando crezca. Cualquier cosa puede suceder, menos abandonar la fe. Hace la diferencia que sea rico, que sea pobre, que sea aquí, que sea allá. No, si no deja la fe, aunque no sea rico, pero si no deja la fe, la eternidad estará haciendo la diferencia. La eternidad en Cristo estará haciendo la diferencia, o la eternidad en el infierno. Una de dos. No pueden haber dos, una o dos. O está en una o estamos en la otra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu gracia y por tu misericordia puesta a la disposición nuestra, Señor. En nosotros está abrazarla o rechazarla. Señor Dios de la gloria, por favor, métenos bajo la sombra del Omnipotente. Por favor, Señor de la gloria.